En este vídeo vamos a ver toda la información sobre los coches eléctricos. Además te voy a dar mi opinión sobre lo mejor y lo peor de un coche eléctrico. Empezamos con las baterías, probablemente el elemento del que más se habla. Hay 4 tipos principalmente: LFP, NCM, sodio y estado sólido. Las baterías LFP se han hecho muy populares, ya que los fabricantes chinos, sobre todo BYD, han apostado por esta composición. Destacan por su duración, ya que soportan muchos ciclos de carga, pero las NCM también. Muchos coches en sus versiones long range montan baterías NCM, porque tienen mayor densidad energética que las LFP. Además, normalmente los coches long range suelen ser precisamente los que lleven baterías NCM para hacer muchos kilómetros y suelen cargar muchas veces en cargadores rápidos. Tesla y muchas marcas tienen coches con baterías tanto LFP como NCM y el resultado es el mismo, muy bueno. Las baterías de sodio están todavía en desarrollo y pruebas. Tienen menos densidad energética, por tanto hasta ahora dan menos autonomía. Lo positivo es que se recargan muy bien en temperaturas frías y que el elemento químico que llevan es más barato. Pero el precio al final dependerá de la cantidad de unidades que se fabriquen, así que de momento es todavía una incógnita. Las baterías en estado sólido lo mismo, están en producción y pruebas. La parte positiva es que son baterías muy seguras, ya que tienen muy pocos problemas de sobrecalentamiento. La parte negativa es que son más caras de producir. ¿Cómo veo yo el presente y futuro de las baterías? Creo que se va a imponer las LFP, ya que China apuesta mucho por esta química. Acaban de presentar una nueva generación de baterías LFP con mayor autonomía, cargan más rápido, más resistentes y seguras. Eso sí, a día de hoy, a la hora de comprar un coche eléctrico, no le daría mucha mayor importancia a la química de la batería. Y es que, en general, las baterías de coche eléctrico están dando muy buen resultado, duran mucho más de lo que se pensaba. Hay un montón de ejemplos de coches eléctricos con la batería original con más de 500.000 kilómetros. Así que por la batería, despreocúpate. A la hora de cambiarla, vamos a ver, si la cambias cuando el coche tiene 300.000 o 400.000 kilómetros, el coche te ha salido gratis con el ahorro de combustible y lógicamente el coche no es nuevo. Así que la batería la buscarás en un desguace de segunda mano. Así que la batería no será cara y cada día menos. Vamos ahora con el tema de la recarga de la batería. Lo de cargarlo del 20 al 80%. Bien, para cargarlo normalmente es ideal que utilices esos parámetros. Pero no porque te vaya a durar más la batería, sino que evitas todo tipo de precaución, y aprovecho para hablar del debate de términos de seguridad de los coches eléctricos. Las baterías tienen un riesgo mínimo de sobrecalentamiento, que como sabemos siempre que pasa es noticia. Las baterías actuales son muy seguras, pero por supuesto hay que minimizar siempre cualquier peligro, en esto y en todo. ¿Qué sucede cuando hay dudas sobre cualquier problema en una batería? Los fabricantes de coches mandan una carta donde recomiendan no cargarla a más del 80%. ¿Por qué? Porque es cuando la batería más sufre riesgo de calentamiento. Por tanto, en tu día a día, perfecto que la cargues al 80%. Ahora que si la necesitas cargar al 100% para viajar, sin ningún tipo de problema. Y ahora enlazo con la información sobre las potencias de carga. A la hora de cargar un coche te dicen que tiene una potencia de carga, pero la realidad es muy distinta. Y precisamente donde más se nota es del 0 al 10% y del 80 al 100%. Si las características del coche ponen que el coche carga a 150 kilovatios, no lo vas a conseguir linealmente ni de coña. Si consigues en un momento ese pico es un milagro. Pero lo peor es cuando la batería está al 80%. A partir de ahí la potencia de carga cae estrepitosamente. Y por eso opino que la potencia de carga de los coches eléctricos está muy mal explicada. Es una información muy engañosa. Dame una carga de 0 a 100 con los valores medios y no un dato que trae a engaño. Vamos a ver ahora algo que también me suelen preguntar, las dudas sobre corriente continua y alterna. Y sobre todo la potencia que hay que contratar en casa. La carga en corriente alterna es una carga lenta, se puede hacer con una toma tipo 2 o incluso con un enchufe normal, pero con mucho cuidado. No cargar un coche en el garaje de tu casa en un enchufe normal. Tiene que ser un enchufe de seguridad y que haya una acometida específica para ese enchufe. Lo normal es que lo hagas con la toma tipo 2 de tu coche. Si lo cargas en casa, la
potencia va determinada por la que tengas contratada en tu casa. Aunque tengas un cargador de 7,4 kilovatios y tu coche admita carga 15 kilovatios, si en tu casa o un piso tienes contratado 4,4, esa es la potencia de carga que llegará a tu coche. Y por supuesto teniendo en cuenta que necesitas parte para alimentar los aparatos eléctricos de tu casa. Un cargador va a repartir la energía que no utilizas en casa para cargar tu coche. Con muchos casos es por la noche, se suele utilizar gran parte de la energía que tienes contratada. Además, como mínimo son 8 horas la que puedes estar cargando, necesitas muy poca potencia para recargar el coche. A no ser que hagas muchos kilómetros al día, no vas a necesitar aumentar la potencia que tienes contratada. Y lo que es mejor, por la noche el precio de la electricidad es muy barato. Así que cargar un coche eléctrico es muy barato y es una de las muchas ventajas que tiene tener un coche eléctrico. Vamos a ver ahora si no quieres hacer la instalación en el garaje y poner un cargador, ya que vives en un edificio y no quieres hacer el gasto, o como yo, cambias más de casa que de camisa. Cargar en un cargador público lo harás por lo general en corriente alterna, y ahí es donde utilizarás los 11 kilovatios de tu coche sin ningún problema. Hay algún punto gratuito, dependiendo mucho de cada ayuntamiento. En los supermercados se suele también recargar algo más económico, pero si vas al típico cargador de Iberdrola de la calle, la carga en corriente alterna es más barata que en continua, pero es cara. El ahorro baja mucho. Una pequeña ventaja es si te mueves por trabajo o vas a visitar una ciudad, no tendrás que pagar el parking, porque lo puedes dejar cargando en uno de los cargadores. Cargar en corriente continua es con la toma llamada CCS. Tienes que quitar las 2 tapitas que hay en el puerto de carga del coche. Esto lo utilizarás siempre que viajes, y aquí es donde verás la curva de carga real de tu coche eléctrico. Hay muchos puntos de carga de corriente continua hoy en día, así que no tendrás problemas. Muchos en lugares cómodos para parar, tomar algo o comer. Si no vas con muchísima prisa, la parada no supone un mayor problema. Eso sí, el precio no es barato. Mi opinión sobre los puntos de recarga es negativa. Hay pocos en ciudad de corriente alterna y menos que sean baratos. En algunas localidades incluso ni los hay. Y el problema no es de los operadores, sino de la burocracia. Los de carga rápida, bien, pero se necesitan muchos más de carga en corriente alterna y que sean baratos. Vamos con otra gran pregunta, la autonomía. Lo primero, lo del ciclo WLTP es también muy engañoso. Tenía que haber 2 datos, el WLTP, que es genérico, que te vale si circulas por ciudad y pequeños trayectos de carretera, pero falta el dato clave si viajas por autopista. Y me encanta el coche eléctrico y hago divulgación, pero que no te cuenten milongas. Si vas por autopista, la autonomía de un coche baja muchísimo. Si además hace frío y pones la calefacción, ni te cuento. Yo paso tiempo viviendo en el norte de España y para recorrer 100 kilómetros para ver a mis padres, con la calefacción puesta, la autonomía cae en picado. Vale que hay que buscar la media entre el verano y el invierno, pero dame un dato real de la autonomía en autopista circulando a 120 km por hora. Sí que es verdad que con la autonomía de un coche eléctrico no hay ningún problema, porque en nuestro día a día no hacemos largos recorridos y cuando hacemos un viaje de 500 kilómetros hacemos una parada y es suficiente. Pero pasa igual que con la potencia de carga, hay que dar más datos que estás comprando un coche que te vale 20.000, 30.000 o 40.000 euros. Vamos a ver otros elementos de un coche eléctrico y los mantenimientos. Otro elemento fundamental de un coche eléctrico es el motor. Y tengo que decir que la conducción de un coche eléctrico es una pasada. Y yo aquí donde me ves de chaval tenía mucha afición a los rallies y a los coches. En mi grupo de amigos tuvimos los típicos coches potentes de la época que podíamos comprar de segunda mano. El Super 5, el Astra o el KD GSI, el Ford Sierra Cosworth, el Fiesta XR2. Y te puedo decir que la sensación de conducir un coche eléctrico es espectacular. Y cuando quieras puedes hacer la prueba haciendo la subida al Fito. Volviendo al motor, es un elemento fundamental, del que se habla muy poco, ya que el protagonismo se lo lleva siempre la batería. El motor es mucho más sencillo que en un coche de combustión, pero necesita un mínimo de mantenimiento, ya que hay que revisar el aceite que llevan los rodamientos del engranaje del motor. El desgaste de los frenos de un coche eléctrico también es mucho menor que en un coche de combustión. Por tanto, en general, el mantenimiento de un coche eléctrico es más económico que uno de combustión. Pero aquí
vamos a ver una parte negativa. Las marcas obligan en muchos casos a hacer los mantenimientos para conservar la garantía. Además, hay pocos talleres externos a día de hoy especializados en coche eléctrico, así que es algo a mejorar. Otra parte muy importante también de cualquier coche es el software. Estoy preparando un vídeo analizando los mejores y los peores. Por último, y aprovechando la crítica a las marcas, lo de los precios es una tomadura de pelo. Con la disculpa de las ayudas y el tema de la financiación, hay que ver unos precios en los anuncios que luego no se corresponden con la realidad. Por favor, poner la información fácil en las webs, detallar las cosas, que mucha gente no tiene tiempo para visitar 25 concesionarios de coche cuando se quiere comprar uno. Que además es que cada día hay más marcas, es una locura. Y cuando uno se quiere comprar algo, quiere disfrutar. Espero haber aclarado alguna de vuestras dudas, pero como siempre, lo más importante en este canal es tu opinión. Déjame cualquier pregunta en los comentarios y muy importante, no olvides suscribirte al canal.